Bienvenidos al Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Zacatlán. Les recordamos que este recinto cuenta con salidas de emergencia ubicadas a los costados del escenario principal. En caso de que la sala requiera ser evacuada, les pedimos atender las indicaciones del personal logístico. Asimismo, debido al carácter formal de este evento, rogamos a todos los presentes apagar o mantener en modo de silencio sus teléfonos celulares. Muy buenos días tengan todos ustedes. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, del doctor Ciro Murayama Rendón, destacado economista y líder de opinión, quien actualmente se desempeña como consejero del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos la presencia. Agradecemos la presencia de estudiantes y académicos que hoy se han dado cita en este evento. Asimismo, agradecemos la presencia de los funcionarios y autoridades que participan en la presentación de este libro. Nos acompañan la maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, secretaria general académica de nuestra facultad y moderadora del evento. Presentamos también a nuestro panel de comentaristas. El maestro Saúl Mandujano Rubio, académico de esta facultad y consejero del Instituto Electoral del Estado de México. El doctor David Morales González, secretario de la dirección de la facultad. Y nuevamente nos congratula dar la bienvenida a un universitario de excelencia, prestigioso economista y autor de la publicación que hoy nos convoca. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ciro Murayama Rendón. En este momento cedemos el uso de la palabra a la maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, secretaria general académica de nuestra facultad, quien además de dar un mensaje introductorio del evento, fungirá como moderadora del mismo. Adelante, por favor, maestra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues es un gusto, le damos la más cordial bienvenida al doctor Ciro Murayama, consejero nacional del Instituto Nacional Electoral y destacado académico de nuestra universidad. El doctor Murayama ha tenido la oportunidad de participar en los últimos procesos electorales donde se han presentado importantes cambios políticos para nuestro país. El día de hoy lo recibimos muy gratamente con el propósito de analizar, reflexionar y discutir sus experiencias dentro del sistema electoral mexicano, que las deja plasmadas en el libro La democracia a prueba de elecciones en la era de la posverdad. Sin duda, este documento es una contribución al debate sobre la calidad de nuestra democracia. Le agradecemos al doctor Murayama su presencia en esta facultad, que es muy importante, destacamos ya que la FES Zacatlán, como siempre, es un espacio libre, abierto y plural, donde hay un importante interés por la democracia en México. Agradecemos también al maestro Saúl Mandujano Rubio por haber impulsado este esfuerzo, haber organizado casi este evento. Le agradecemos mucho estar abierto siempre a traernos personajes que viven lo que ocurre en la democracia de México. Agradecemos también al doctor David Morales González que haya aceptado la participación aquí desde la experiencia tan grande que tiene sobre el tema de la democracia en México. Dado que nuestra facultad es un importante semillero de funcionarios electorales, desde consejeros generales, consejeros locales y distritales, así como miembros del servicio electoral profesional. Muchos de nuestros egresados son profesores e investigadores, son referentes en el ámbito de las elecciones
y consideramos que es una de nuestras principales líneas de investigación en las licenciaturas de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Historia, Relaciones Internacionales, Matemáticas Aplicadas y Computación, y también, desde luego, Actuaría y otras carreras. De tal manera, doctor Murayama, que a nombre del doctor Manuel Martínez Justo, director de nuestra facultad, reitero nuestra más cordial bienvenida y estoy segura de que sus aportaciones nos ayudarán a entender de mejor manera el contexto político que hoy estamos viviendo. Enhorabuena y muchas gracias por su presencia. A todos. Bueno, ahora vamos a iniciar para escuchar los comentarios de la publicación por parte del maestro Saúl Mandujano Rubio. Si me permiten dar un breve síntesis curricular del maestro Saúl Mandujano, para que ustedes conozcan la calidad de este académico de cual nos honramos tener aquí con nosotros el día de hoy. El maestro Saúl Mandujano Rubio es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de México, es profesor de carrera definitivo en la UNAM y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de México de junio del 2002 a agosto del 2008. Es también profesor titular nivel A definitivo, ¿sí? Y miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, integrante de… No, ese es el… perdón. Entonces yo dije no, porque no me acordaba que era titular. Mil disculpas, pero bueno, entonces le damos la más cordial bienvenida al maestro Saúl Mandujano. Muy buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a la hospitalidad de esta escuela, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Es mi alma mater, estudié aquí. Al director de la FES Zacatlán, al doctor Manuel Martínez Justo, por recibirnos y ofrecer siempre este espacio de deliberación. A la secretaria general académica, la maestra Nora Consuelo Goris, muchas gracias por tu apoyo, por tu asistencia. A la dirección general y a Ciro, de manera muy particular, por aceptar la invitación, Ciro, de presentar tu libro aquí y permitir platicar contigo algunos temas relacionados, sobre todo, con el proceso electoral del 2018. Este es un libro que combina, me parece bastante bien, la parte del servidor público, que se dedica a temas electorales, con el académico, que analiza la realidad política de este país. El libro lo leí con mucho entusiasmo, equilibra bastante bien esa narrativa del proceso electoral del 2018, pero no esconde la parte crítica del proceso, los señalamientos que al proceso se le pueden hacer. Y el autor no se guardó nada. Ciro puso, creo que todo lo que quisiste escribir, Ciro está aquí, y nos ayuda a tener un buen diagnóstico de cómo está la democracia en este país y por qué el título de La democracia a prueba. Voy a empezar con una pequeña historia. Hace 10 días, en un país sudamericano hubo elecciones presidenciales, elecciones para Congreso, y se eligieron 352 cargos de elección. Y esas elecciones están cuestionadas, severamente cuestionadas. El día de la jornada electoral, la tendencia de la votación marcaba un rumbo, y de repente se suspendió el programa de resultados electorales preliminares, y cuando regresó el programa, el resultado electoral había dado un giro importante y se evitó una segunda vuelta en Bolivia. En México en el 2018 no se eligieron 352 cargos, se eligieron varias veces más que eso. Se eligieron solo un presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, más de 500 diputados locales y más de 1.600 presidentes municipales. Y no hay una sola elección federal anulada en el 2018. Ni una sola. ¿Qué quiere decir? Este país organiza bastante bien sus procesos electorales. Y si algo que hemos aprendido en México es a organizar procesos electorales.
Ciro lo dijo alguna vez en una presentación, tenemos varios problemas sin resolver, Ciro. Tal vez el problema de la seguridad, el problema de la corrupción, el problema del crecimiento económico. Si algo ya resolvimos es organizar procesos electorales. Lo hacemos bastante bien. Somos un país que pone la muestra en organizar este tipo de elecciones. Elecciones de un gran tamaño, como fue el enorme desafío del 2018 en una elección concurrente. Pero a pesar de eso, sigue habiendo cuestionamientos. Sigue habiendo señalamientos y no hemos podido erradicar una palabra que me parece grave, mencionarla, porque hay países en donde ni siquiera le enuncian la palabra del fraude electoral. Como si este proceso tan blindado, tan seguro no diera ya y hubiera despejado de una vez por todas cualquier sospecha de fraude. Sin embargo, también hace unos meses, no hace muchos, se publicó una encuesta sobre la percepción de la integridad electoral y México tuvo un importante escalamiento en la integridad electoral. Nuestro país ha mejorado sensiblemente la percepción de la integridad en los procesos electorales. Voy a entrar en materia platicando algunas cosas del libro. El libro tiene una excelente narrativa del proceso electoral del 2018. Es incluso un diagnóstico. Si alguien quisiera, yo sugeriría, si algún legislador recuperara la necesidad o la inquietud de reformar el marco normativo en materia electoral, ese es un buen diagnóstico. El libro le puede decir por dónde, cómo y bajo qué condiciones. Y vamos a empezar por algún tema, por ejemplo, la sobrerepresentación de una fuerza política en el Congreso. Ciro lo explica con mucho detalle. Hubo una elección en donde el candidato a la presidencia de la República obtuvo el 53% de los votos, 30 millones de votos. Pero para el Congreso, los mexicanos votamos de otra manera. El 57% de los votos no fueron para esa fuerza política, de manera que si tuviéramos una representación pura, el Congreso estaría dividido. Pero el sistema de representación en México, tolerando márgenes de sobrerepresentación, y sobre todo, como lo explica el autor, la combinación en los convenios de coalición, permitieron que una fuerza política tuviera una mayoría importante en el Congreso. ¿Qué requerimos? El autor lo pone con mucho detalle, de manera muy exhaustiva y precisa. México debe revisar el sistema electoral y debe poner mucho cuidado en cómo se integran los congresos y equilibrar esa combinación entre una representación que deriva de la mayoría y una representación que deriva de la representación proporcional. Porque luego las minorías se convierten en unas minorías poco representativas en el Congreso. El 57% de la población votó por una opción diferente, pero no hay 57% de diputados opositores ni 57% de senadores opositores. La combinación de factores permite una sobrerepresentación de una fuerza política que debilita el contrapeso de la minoría en el Congreso. Eso está perfectamente bien explicado en el texto y no es un tema derivado de la organización del proceso, sino de la combinación del marco normativo. Varios temas llaman poderosamente la atención. Hay uno que también es muy claro, como lo explica el autor, el tema del financiamiento. Esta semana conocemos ya una iniciativa de poder discutir muy pronto la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Ya la iniciativa ha circulado, hoy aparece una nota de esa iniciativa, de que posiblemente en los próximos días se discuta la reducción del 50% del financiamiento público a los partidos. El autor explica con mucho detalle el origen del financiamiento público, la historia, cómo se fue conformando la fórmula de asignación, de qué manera se aplica esta fórmula, que utiliza dos factores. Uno, la unidad de medida de actualización, el UMA, y otro, el padrón electoral. Es una fórmula aritmética que no tiene margen de error. Calculamos el monto del financiamiento y se asigna en función una parte de manera igualitaria y la otra parte en función del porcentaje de votación obtenida en la última elección de diputados. Y es un reparto equitativo. No igualitario, equitativo con respecto a la presencia política de cada fuerza. Pero se puede reformar. Bueno, Ciro explica muy bien cómo operó el financiamiento público en las campañas del 2018. Y de un dato que yo manifiesto no conocía. Yo tenía una percepción incluso diferente.
9 de cada 10 pesos que se gastaron en la campaña del 18 viene de financiamiento público. Yo tenía la percepción de que había un porcentaje mayor que provenía del financiamiento privado y no, el financiamiento público soporta de manera muy significativa las campañas políticas en México y sobre todo el gasto ordinario de los partidos. Esta iniciativa de modificar la asignación de RP puede tener lecturas políticas. Me parece que varias de ellas son de índole política. Lo que ocurrió en el 18 es que las contiendas utilizaron mayoritariamente financiamiento público. Claro, uno dirá, pero se gasta mucho dinero en las campañas. Bueno, son las maneras en que se calculan los gastos y los topes de campaña. En el Estado de México tenemos una campaña para elección de gobernador que tiene una fórmula desfasada, anacrótica, que da resultados sumamente elevados que el financiamiento público completo no alcanzaría para el tope de gastos de campaña. ¿Merece revisarse? Yo creo que sí. Pero el libro explica con mucho detalle cómo se fiscalizó el dinero público en las campañas electorales del 2018. Y pone mucho énfasis en la fiscalización, una fiscalización en tiempo real, que le ha tocado, el consejero Ciro Murayama fue presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, conoce muy bien el tema de la fiscalización y relata cómo se fue aplicando la fiscalización en tiempo real. Y el INE reportó enormes resultados, resultados muy plausibles que deben ser reconocidos. Cada peso que se gasta en la campaña está suficientemente fiscalizado y cada gasto en la campaña está suficientemente monitoreado. Los monitoreos a las campañas políticas cada vez son más exhaustivos. Es muy difícil, no digo que es imposible, pero es muy difícil que se escape un acto de campaña. Los monitoreos han mejorado de manera notable y se monitorea prácticamente todo y se fiscaliza prácticamente todo. De manera que la sospecha de que hay dinero de procedencia ilícita debe ser ubicada en un contexto adecuado. Si es que existe, yo no diría que es, que si es que existe, su importancia es muy relativa, porque el financiamiento público sigue siendo notoriamente mayoritario. Explica también Ciro algo vital para nosotros, que es el día de la jornada electoral. ¿Cómo se cuentan los votos el día de la jornada electoral? Y hay una parte del libro que habla acerca de la litigiosidad y la justicia electoral. Yo, con toda justicia, quiero decir que el INE tuvo varios esfuerzos que vale la pena que les diga por lo menos uno a todos ustedes. El INE aprobó en un acuerdo el conteo rápido y determinó que el conteo rápido se haría desde la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral para que tuviéramos con prontitud resultados electorales con base en las actas de casilla. Y el Tribunal Electoral, en una decisión sumamente formalista, determinó que el INE no podía utilizar ese mecanismo o ese insumo para realizar el conteo rápido y tuvo que hacerlo con el cuaderno de operaciones que el instituto utiliza para los funcionarios de las mesas directivas de casillas. De cualquier manera, el conteo rápido funcionó y funcionó bastante bien. Déjenme platicárselos en 2 minutos. El día de la jornada electoral, el INE reportó a muy buena hora cuál era la tendencia de la votación en México. No es una encuesta. El conteo rápido no se hace una encuesta a salir de la casilla. Es una muestra estadística que tiene un alto porcentaje de certeza. Su margen de error no es el margen de error de una encuesta, porque no se está consultando al elector ni se le pregunta por quién votó. Es con base en la documentación electoral. Y ese reporte que se da como conteo rápido tiene una enorme posibilidad de certeza. Coincidió el conteo rápido con el programa de resultados electorales preliminares, coincidió con los cómputos distritales, pero el día de la jornada electoral el consejero presidente del INE pudo salir y decir quién había ganado en México la elección presidencial. Eso le abona a la credibilidad del proceso. Cada vez tenemos más herramientas que le van dando certeza al proceso electoral, que le dan credibilidad al proceso electoral. Cuando escucho señalamientos de que alguien movió un algoritmo y que ese algoritmo distorsionó la tendencia de la votación, cobra mucho sentido una frase que el autor pone en el libro: desconfiamos de lo que no conocemos.
Pero cuando conocemos algo y lo entendemos, la desconfianza se diluye. En la medida en que vayamos conociendo el proceso electoral y tengamos certeza de todo lo que implica organizar un proceso electoral, puedo asegurar que la desconfianza será una historia, será parte de la historia de este país, porque es un proceso extraordinariamente blindado. Hace unos minutos platicábamos con el autor cómo se vota en Uruguay. Cada partido político imprime el documento en el cual va a votar el ciudadano. En México tenemos boletas electorales que se imprimen por la autoridad electoral, que en algunas entidades como el Estado de México tiene 16 medidas de seguridad. 16 medidas de seguridad son excesivas, no se requieren tantas, pero bueno. Como partimos de una base de desconfianza recíproca, le vamos incorporando medidas de seguridad. 16 medidas de seguridad son infalsificables, créanmelo, no se pueden falsificar. Ni siquiera sacar una copia fotostática, porque la copia revela que es una copia fotostática de un documento original. Pues a pesar de eso, todavía escuchamos afirmaciones de que metieron boletas falsas en las urnas, ¿no? Son infalsificables. Tenemos listas nominales que revisan los partidos políticos, que están auditadas, que se conocen con mucho detalle. Yo veía una lista nominal de Uruguay que el consejero Murayama nos permitió conocer hace un momento, y son listas nominales, y lo que no se actualizan no sé desde hace cuánto, al menos en la fotografía. Más de 50 años. En México, todos los años, estamos revisando el padrón electoral y la lista nominal. Y a pesar de eso, tenemos dudas sobre un documento tan cierto y tan eficaz como este. ¿Por qué la posverdad? Porque parte de una narrativa. Y nace de una narrativa a la que le ponemos sentido y nos la creemos muchas veces, ¿eh? Muchas veces nos creemos esa narrativa que parte de una falsa apreciación de la realidad. Los conteos rápidos son documentos con una alta capacidad técnica, son ciertos, son exactos, no son encuestas. El PREP no es una encuesta, el PREP va reportando el avance en la captura de resultados electorales preliminares. Cuando hay una inconsistencia, esa acta que tiene una inconsistencia no se contabiliza, pero por una razón de certeza, de seguridad. Pero no significa que no vaya a ser, o sea, no se contabilice en el PREP en ese momento, pero es parte de los cómputos distritales. Y a veces pensamos que el hecho de que se trabe el PREP unos minutos está dando oportunidad de manipular los resultados. Tenemos varias herramientas: contraste, conteo rápido, programa de resultados electorales preliminares, cómputo distrital y cruce en la información. Y verán la enorme exactitud de los tres instrumentos de medición. El doctor Murayama también narra la historia de los candidatos independientes, actores políticos que aparecen en el 2015 y reaparecen, bueno, o continúan en el 2018. La primera elección federal con candidatos independientes 2015, la segunda elección 2018. Bueno, el libro narra perfectamente bien cómo va avanzando la construcción de las candidaturas independientes y todos los desafíos que implica el candidato independiente, pero también a la autoridad electoral. Registrar una candidatura independiente tiene una serie de pormenores que están muy bien detallados en el texto. La historia que hace el consejero Murayama es muy amplia, muy clara de lo que va poniendo ahí. Pero hay otros temas. Voto de los mexicanos en el extranjero. Los mexicanos han votado en 3 elecciones presidenciales. Votaron en el 2006, un poquito más de 40,000 mexicanos que residen fuera del país. 2012 un poco más de 50,000 y 2018 casi 100,000 mexicanos votaron desde el exterior. Se narra ahí cómo se va construyendo el voto postal, de qué manera se conforma la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Se va marcando con mucho detalle. El libro es un perfecto retrato de lo que pasó en el 2018 y voy acercándome al final con algunos datos que quiero ir cerrando mi participación. El doctor Murayama narra: en este siglo llevamos 4 elecciones presidenciales, 4. En 3 de ellas ha habido transición, en 3 de ellas. Y no solo eso, en 2 de esas elecciones el partido gobernante ni siquiera quedó en segundo lugar, fue mandado hasta el tercer lugar.
La transición en México es una realidad. 4 elecciones en este siglo, 3 con cambio de partido ganador. La democracia no comenzó en este país el 1 de julio del 2018. Se construyó varios años atrás. Y se ha construido con solidez. Con solidez. Pero a pesar de que es una democracia que ha venido probando cada proceso electoral, sus logros y sus avances, aún no logra superar del todo que está a prueba. Y sigue habiendo elementos que ponen a prueba la democracia mexicana. Voy a mencionar algunos de ellos, están descritos con mucha puntualidad en el texto, algunos de ellos, ¿no? A veces la democracia está a prueba precisamente por la vía electoral. Parece mentira que la vía electoral pueda ser una circunstancia que ponga a prueba a la democracia, ¿no? Y les quiero poner un detalle. Imagínense ustedes, bueno, se aprobaron ya unas iniciativas, no es el tema venirlas a comentar aquí porque no están en el texto del libro, la revocación de mandato y modificaciones a la consulta popular. Pero imagínense las consultas que se hicieron en Baja California, para poner un ejemplo, ¿no? Una consulta en la cual se le va a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una reforma a la Constitución que ni siquiera estaba publicada cuando se hizo la consulta, ¿no? Y se le pregunta al ciudadano si está de acuerdo con ampliar o no el mandato de un gobernador ya electo. Y en la consulta participó el 1.89% del padrón de esa elección de gobernador. El 1.89%. No es nada representativo. Y entonces salieron a decir, es que la mayoría está de acuerdo con la ampliación del mandato. Bueno, ¿la mayoría de dónde, no? ¿De cuántos? Del 1.89%. ¿Y qué les preguntaste? También hay que ver qué tipo de preguntas se le hicieron. Si estaban de acuerdo con una reforma o con una contrarreforma. Entonces, la palabra contrarreforma metía ruido, ¿no? No sabíamos de qué se estaban refiriendo. Consultas como esa ponen a prueba la democracia, Consultas mal hechas, tendenciosas, con mala fe, esas ponen a prueba la democracia. Y México tiene un marco normativo suficientemente sólido. Las consultas populares tienen un marco regulador. Ese marco se acaba de ajustar con la reforma aprobada hace unos días, en la cual también se aprobó la revocación de mandato en México. Me voy acercando ya a la parte final con unos comentarios que van a ser mi conclusión. Es un extraordinario texto, es un texto muy completo. Es un texto que logró, en mi opinión, una combinación muy acertada entre el servidor público y el académico, entre quien explica el proceso electoral y quien lo analiza, entre quien propone y cuestiona el proceso electoral, pero con toda la experiencia que le da desempeñar con profesionalismo, con dedicación, con ejemplo, una tarea como es ser consejero electoral de un Instituto Nacional Electoral. Sí lo explica casi en la parte final del libro, muy bien cómo se construyó el Sistema Nacional Electoral. Ese acompañamiento entre una autoridad nacional y 32 institutos electorales locales. Lo explica bastante bien, no es fácil entenderlo. Es un sistema híbrido que a veces juntó dos modelos que en lo individual funcionaban de cierta manera, pero complementarios, tienen otra lógica. Lo explica bastante bien, cómo se va construyendo el Sistema Nacional Electoral. No sé cuántos minutos tengo, Noris. Como 2 minutos. Me voy a ir acercando entonces ya al final. Ese libro, ¿vale la pena tenerlo? Bueno, por supuesto que sí. Lo venden aquí afuera, Y tiene un precio especial para alumnos que consiguió el autor. Gracias, Ciro, por esa consideración a los alumnos de Acatlán, de que tiene un precio especial para ustedes. Es un libro que les va a ayudar a entender cómo se organizan los procesos electorales en México. De qué manera se va definiendo, pero no se queda en el proceso electoral. Explica qué es el sistema electoral mexicano. Insisto, con mucho detalle, les va explicando el autor cómo se conforma el Congreso mexicano. Esa combinación entre un sistema mayoritario y un sistema de representación proporcional. Ciro hace además varios señalamientos a la democracia mexicana. Una democracia representativa
que tiene ya rasgos de consolidación, pero que no esté exenta de peligros, que no esté exenta de riesgos. Y me voy a acercar al final con una frase que leí hace un poquito. Las dictaduras, las tiranías, no se basan en las cualidades ni del dictador ni del tirano, sino en la apatía y en la falta de participación política de los ciudadanos. Les cuento. Muchas gracias, maestro Saúl Mandujano, que nos hace reflexionar, sobre todo en un punto muy importante para nuestros jóvenes alumnos y alumnas aquí presentes el día de hoy, nuestros profesores, que tiene que ver sobre un punto importantísimo de que la democracia es un proceso vivo que se ha construido durante muchos años aquí en nuestro país y que se sigue construyendo día a día, por lo cual sería muy importante la participación de todos y cada uno de los jóvenes que están aquí, que muy seguramente por las edades, a lo mejor en esta elección fue su primera vez que participaron en una elección de esta magnitud que nos acaba de narrar y que esperamos que con el conocimiento que nos están compartiendo de la experiencia vivida del doctor Murayama, pues puedan a partir de esto abatir lo que nos señalaba muy bien el maestro Saúl Mandujano de la desconfianza que se tiene sobre lo que no se conoce, para que no participemos en esta democracia sin conocimiento. Me parece que el texto es una gran aportación para que seamos unos ciudadanos más conscientes de cómo tendríamos que participar. Para seguir en esto, le damos ahora la palabra al doctor David Morales González, que es licenciado en Ciencia Política, maestro y doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, que cursó un máster en Desarrollo Local por el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Ha sido director de Asuntos Internacionales y director de Descentralización en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación. Fungió como asesor parlamentario en la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la 63 licenciatura de la Cámara de Diputados y ha sido consejero electoral distrital en el Instituto Nacional Electoral, así como asesor en la otrora y en el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal del IEF. Cuenta con diversas publicaciones de análisis político electoral, desarrollo local y metropolitano. Actualmente es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la FES Acatlán, donde además es secretario de la dirección del Consejo Técnico y es candidato al SNI por el CONACYT. Pues le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer para mí presentar este libro que yo creo que después de muchas décadas es la obra más importante que yo he tenido oportunidad de leer en temas de cómo se retoma la transición de la democracia en México, esta construcción de las instituciones democráticas. Estamos hablando de una democracia como lo plantea el doctor Ciro Murayama en esta importante obra. Yo la considero una obra importante porque describe en esta cuestión de los problemas de cómo construimos los mexicanos nuestras instituciones electorales desde un sistema autoritario. Pues veo aquí a muchos alumnos y déjenme decirles que los que vivimos en esta parte donde las elecciones no contaban, donde los votos no contaban, donde no tenían ustedes o los ciudadanos la oportunidad de siquiera opinar en un contexto de una competencia que no existía, ¿no? Donde los partidos también pues se tenían que adecuar a el partido hegemónico y a las reglas también que marcaba un sistema presidencialista en México. Vivir en ese contexto autoritario nos afianzó en una cultura política también autoritaria, parroquial, sumisa, ¿no? Como ciudadanos, donde no teníamos una voz crítica. Creo que al leer este texto,
pues me dio una especie de añoranza por este paso crítico del autoritarismo a esa democracia procedimental, ¿no? Hay nostalgia por la lucha de muchos líderes ciudadanos que se opusieron y que empujaron al régimen autoritario para que se le liberalizara, ¿no? Para que las reglas cambiaran, las reglas del juego, para que se hicieran elecciones creíbles, para que se creara el Instituto Federal Electoral en su momento y se ciudadanizaran algunas partes del proceso electoral. También me dio esperanza porque se puede plantear a través de su lectura que debemos consolidar las instituciones electorales, que es un bien público, que quienes hemos estudiado estos temas y trabajado en la construcción de este complejo entramado institucional, pues nos lleva a plantear un momento crítico ahora en el contexto donde parece ser que la democracia electoral no tiene futuro, ¿no? Que está desacreditada, que no hay confianza en el Instituto Nacional Electoral y en las instituciones electorales en su conjunto, los partidos políticos, el financiamiento público, etcétera. Estos sentimientos e inquietudes que genera la democracia a prueba del doctor Ciro Murayama nos deja con esa impresión de un intelectual, de un ciudadano demócrata que nos lleva en un recorrido detallado, con precisión de relojero, ¿no? O sea, vamos viendo casi punto por punto del entramado, de las piezas claves del sistema electoral y las instituciones electorales mexicanas, y nos las describe con gran claridad, ¿no? Esto es un libro para especialistas. Si ustedes lo analizan desde el punto de vista ciudadano, pueden darse cuenta de lo que es la organización, la compleja organización de las elecciones en México, con todas las medidas de seguridad que han sido, como lo plantea el doctor Murayama, diseñadas con base, o la primera piedra que pudiéramos ver en este entramado, es la desconfianza de los ciudadanos, ¿no? En la manipulación de las elecciones, en la falta de credibilidad, en los partidos políticos que pues eran más bien testigos, donde no había esta parte de la incertidumbre democrática que señala Przeworski, donde no se sabe quién es el ganador, ¿no? Y ahora nosotros podemos tener esa posibilidad de generar esa incertidumbre democrática y no la certeza que había en el anterior sistema autoritario de que ya sabíamos quién iba a ganar, así de sencillo, ¿no? El modelo actual, como describe a detalle el doctor Ciro Murayama, es todo el camino que recorrió este tema, desde la manipulación de las elecciones y todo lo que hay en el imaginario colectivo. No deja tampoco de lado lo que señalaríamos como que hay manipulación, que el fraude se fragua desde el Instituto Nacional Electoral, que se cucharean los datos, que hay una mafia del poder y que se concretiza esta en partidos políticos y todos estos elementos de posverdad que distorsionan a veces la realidad democrática del país y que genera estas tentaciones autoritarias. Es decir, si esto es muy caro, si es muy complejo, si los ciudadanos no lo entienden y además tenemos un país lleno de desigualdad y pobreza, pues ¿para qué mantenemos instituciones electorales caras? Hagamos consultas, hagamos asambleas y tomemos decisiones de esa manera, ¿no? Esa tentación que caería en el asambleísmo sin ningún control, sin ninguna certeza, pues es el extremo de estas instituciones electorales. Las instituciones al final son ideadas de manera racional, ¿no? Hay autores interesados, actores interesados que también buscan permanecer tanto en el poder como a veces pues no podemos estar ajenos a la manipulación de las reglas según los resultados que queramos, ¿no? Pero para eso esta democracia ha construido esta democracia representativa, es decir, lo que señalaba el maestro Mandujano, ¿no? Y que señala muy bien en el libro el doctor Murayama, en términos de cómo convertir los votos en representación, cómo evitar la sobrerepresentación que hay de algunos partidos políticos y cómo tener la fotografía más fiel
en esta conversión de votos en escaños, ¿no? Para lograr una verdadera representatividad, lo cual desarrolla en el libro de manera magistral todo lo que está detrás de este resultado, ¿no? Todo lo que viene previo, desde la distritación, desde el diseño de los distritos, evitando que sean distritos irregulares, como menciona el doctor Murayama en Estados Unidos, ¿no? Los llamados distritos salamandra, que tiene que ver con dónde está el electorado de este partido y los manipulan para que conserven su representación. En México se ha logrado mucho y se ha avanzado mucho en tener esta distritación que corresponda a la representatividad, ¿no? Es una situación que ha llevado también a todo este aspecto. Decía yo, en la parte de la desconfianza, pues al final construimos sistemas complejos, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos como procesos muy complicados, ¿no? Si es de la desconfianza, si venimos de un sistema autoritario, pues lo que hicimos fue más bien trabajar en que nadie confía en nadie y todos van a hacer trampa, entonces las boletas electorales, la credencial del elector, que incluso sirve como cédula de identificación, por todas las medidas de seguridad que tiene, los listados nominales, el material electoral, nos metemos, nos escondemos en una urna para que no vean por quién votamos. O sea, es un asunto que lleva a un complejísimo sistema institucional electoral en México. Una preocupación surge de la lectura también de la obra del doctor Murayama, ¿no? Tenemos todas estas medidas de seguridad, tenemos erradicado, como señalaba el maestro Mandujano, las posibilidades de fraude electoral. Pero creo yo también que hay muchas áreas de oportunidad y creo que este tema, estas prácticas se han trasladado a otro elemento, o sea, no podemos negar las virtudes que tiene el sistema o las instituciones electorales en México, pero se han trasladado a otro terreno, en el dinero en efectivo, en la movilización de los llamados operadores políticos, profesionales, que ubican muy bien al electorado y generan esta compra de votos, distribución de beneficios, un intercambio así a la manera más clientelar que ustedes pueden imaginar y que sí influye en el resultado final. Si nosotros negáramos que en este momento esa parte está fuera de la institucionalidad, del control, de la fiscalización, no estaríamos viendo parte del problema. Creo que tenemos que voltear, o el instituto o la institucionalidad electoral y la justicia electoral tiene que voltear a ver a eso. ¿Cómo están operando los partidos políticos en el terreno, ¿no? Cómo a través de sus operadores y estructuras logran influir en los resultados electorales, ¿no? O sea, la compra de votos es innegable, se ha documentado y hay diversos mecanismos de fraude electoral que creo que no alcanzan las instituciones a castigar de manera eficiente. Y cuando no se castiga algo, pues se incentiva a que sea recurrente y esto daña definitivamente a la institucionalidad democrática. Aquí no se salva pues prácticamente ningún partido y creo que también en esa parte tenemos una cuestión de se están modificando las formas de comunicar en las campañas. Vemos ahora, como es el caso Cambridge Analytica, cómo podemos enviar mensajes concretos al votante y generar un perfil donde se pueda influir también en la decisión, polarizando al electorado, etcétera. Todas esas cuestiones que vienen en la época contemporánea, pues se van adaptando y van significando un reto, como le llama el doctor Ciro Murayama a esta cuestión. ¿Son retos o es la democracia a prueba, ¿no? Él también nos va a plantear en este estudio obligado para los críticos también, porque creo que parte de la crítica y del imaginario colectivo parte del desconocimiento de la complejidad de la organización electoral. Si conocemos cómo funciona y todos los candados que tiene este sistema, podemos plantear también hacia dónde mejorar esta situación, ¿no? Las reglas de la competencia, las elecciones federales y locales. Hay una defensa que pocos se atreven a señalarlo en este momento de centralización. Creo que si somos un sistema federal,
pues tenemos que actuar de acuerdo a ese diseño. Entonces, lo más fácil es pues que el INE organice las elecciones, ¿no? Diciéndolo de manera muy, muy coloquial, que el INE haga todo, ¿no? Y que desaparezcan los organismos públicos políticos electorales locales, los OPLES, y que, pero ahí siguen, o sea, hubo una reforma y conserva esta doble estructura, y después se escucha, ay, las elecciones son muy caras, pero yo digo, si hay doble estructura, con duplicidad de funciones, con servicios electorales, tanto uno nacional como locales, pues creo que seguiría siendo caro. Entonces, ¿cómo eficientar este modelo? Pues creo que dejando de tratar a los organismos electorales locales como menores de edad y que ellos organicen las elecciones en todos los niveles, brindar esa confianza, fortalecerlos, evaluarlos en su desempeño electoral y conservar el modelo constitucional del sistema federal, porque si no, pues volvámonos una república o un estado unitario y dejemos de llamarnos una federación, ¿no? Esto es una parte que aborda y defiende muy bien el doctor Murayama, y también cómo llegamos a todas estas medidas de seguridad en la documentación, ¿no? Creo que detalla de manera concreta, en la base está la desconfianza, mientras no haya confianza en las instituciones, pero tampoco haya cultura de la legalidad por parte del ciudadano, que conoce muy bien que actúan así los actores políticos, porque el ciudadano también responde a estos incentivos, ¿no? No hay un intercambio ni donde el ciudadano tampoco se salva. ¿Arribamos a un sólido sistema de partidos o hay una partidocracia, ¿no? Esa es la pregunta también que surge de la lectura de este partido. Y un gran pendiente que es la democracia interna de los mismos y cómo poder desde el Instituto Nacional o las instituciones electorales alcanzar a decirles, pues lleven procesos democráticos, ¿no? No caigan en esta situación también de compra de votos, de condicionamientos, de favoritismos. Y bueno, el asunto también de los ciudadanos, la organización electoral, debemos transitar también ya de una vez por todas, creo, si queremos consolidar esta democracia y la confianza, en el voto electrónico. O sea, no puede ser que sigamos pensando en que el fraude en esos minutos en que no se dan los resultados electorales, pues está fraguando y se están modificando los datos, como en el 88. En el 88 se cayó el sistema y nos quedamos con esa idea, ¿no? Bartlett ya es parte del gobierno actual de izquierda y le seguimos achacando que no hemos superado ese trauma mexicano de se va a caer el sistema, ¿no? Finalmente, este recorrido llega a una encrucijada del doctor, ¿no? Dice, el autor pone a prueba la conciencia de cualquier demócrata, o abrimos la puerta hacia la consolidación de una democracia representativa que ha permitido la alternancia pacífica, o avanzamos en el pasillo de la incertidumbre rumbo a un peligroso y oscuro umbral que da avisos de regresión autoritaria, ¿no? Finalmente, agrego un reclamo como ciudadano y que debe complementar la obra del doctor Murayama. Parte de la situación o tentaciones autoritarias son consecuencia del alejamiento de las instituciones electorales del cuerpo ciudadano. Las instituciones electorales, el Instituto Federal Electoral, empieza con una idea de ciudadanización, de vigilancia, de participación de los ciudadanos en cada uno de los procesos, hasta llegar a instituciones súper especializadas, ¿no? Ya no hay una situación en que un consejero distrital o inclusive un supervisor pueda participar sin conocer cuestiones incluso de jurisprudencia electoral y procesos y el proceso complejo que implica esto. El INE olvidó o relegó en segundo plano la educación cívica, abandonó cruelmente un modelo electoral educador y no avanzó ni un centímetro en dotar al ciudadano de valores y actitudes frente al respeto a la ley y la construcción de la confianza de las instituciones de la democracia, ¿no? No es solo parte de la culpa de las instituciones electorales, sino también de los ciudadanos que actuamos de alguna manera frente a estas reglas. Y como hemos actuado, pues por eso existe la compra de votos, por eso existe la manipulación.
A estos y más sanos cuestionamientos para el debate nos invita la obra del doctor Ciro Murayama, una obra que además de constituirse en un manual del constructor de democracias, nos lleva a mirarnos en nuestra esencia como mexicanos de demócratas solidarios y participativos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor David Morales, quien nos pone a reflexionar como universitarios cuál debería ser nuestra participación ciudadana en estos procesos de construcción democrática. Yo creo que aquí los jóvenes que nos acompañan, los alumnos, alumnas que están por acá, pues supongo que este reto que nos lanza el doctor Morales sobre la participación en la ciudadanía, en la construcción de la democracia por México, pues requiere, como siempre, de un pensamiento universitario crítico, de análisis, de conocimiento, de derecho a la información que tenemos, pero también la obligación de participar como ciudadanos. Entonces, creo que el texto que nos presta hoy el doctor Murayama, su conocimiento, su sabiduría que nos comparte, nos puede ayudar muchísimo a esta información que necesitamos para construirnos como ciudadanos de México y para ir construyendo tal vez esta educación cívica que nos está haciendo falta a todos como mexicanos. Bueno, para ir cerrando en este evento, pues y nos queda el punto que todos hemos estado esperando, oír las palabras, la experiencia de viva voz del autor, y me voy a permitir ahora sí leer correctamente la semblanza del doctor Ciro Murayama Rendón. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la administración pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la que todos conocemos como PREP, de los procesos electorales federales 2008-2009 y 2011-2012. Es profesor titular A definitivo de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, ahora goza de una licencia por estar ocupando el cargo de consejero en el Instituto Nacional Electoral, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Autor de los libros La Economía Mexicana, 15 años del TLCA, del Telecam, La Economía Política de la Educación Superior en México, El Financiamiento Público a la Educación Superior en México, es coautor de los libros Los Determinantes Sociales de la Salud en México y Elecciones, Dinero y Corrupción, y hoy nos trae su nuevo libro que es La Democracia a Prueba, Elecciones en la Era de la Posverdad. Pues le damos con un aplauso la más cordial bienvenida. Pues muy buenos días, tardes ya. Gracias en primer lugar a la FES Acatlán por su hospitalidad. Creo que no hay mejor espacio para presentar un libro y para hablar de los libros que las universidades. Las universidades son el lugar donde se recrea el pensamiento, donde se combate la irracionalidad, donde desde la tolerancia se conocen distintos puntos de vista, se aprende que hay métodos científicos para tratar de conocer la realidad, explicarla y transformarla. Así que, pues para mí es un enorme gusto estar hoy aquí en la UNAM, en la FES Acatlán. Les agradezco mucho, maestra Goris, Saúl, doctor Morales, su hospitalidad, a todos los profesores y en especial a los alumnos que
pues han venido aquí a destinar parte de su tiempo a poder comentar mi trabajo. Para quienes trabajamos en las universidades y hacemos libros, pues lo que queremos es justamente poner al alcance de otros nuestras reflexiones, así que les aprecio mucho, pues de entrada, el que estén aquí, y en especial al maestro Saúl Mandujano por la iniciativa y la organización de este, además, muy concurrido evento, cosa que me da pues mucha satisfacción, se los agradezco mucho. A ver, ¿por qué escribí este libro? Déjenme contárselos así. Al calor del proceso electoral, yo estaba seguro que México tenía una institucionalidad que iba a permitirnos procesar cualquier resultado y que la voluntad popular se iba a respetar sí o sí. Y sin embargo, había un ruido de fondo permanente cuestionando mucho de lo que habíamos hecho como país, no como instituto, que a mí me parecía hasta cierto punto injusto o muy injusto con nuestra propia historia y con nuestra realidad. A grado tal que la noche previa a la elección, cuando habíamos dado todos los pasos para garantizar el sufragio efectivo, porque en este país que está tan poblado de desigualdades, de injusticias, hay un día en la vida en que todos los mexicanos y las mexicanas somos iguales. Ese único día donde realmente somos iguales es el día de las elecciones. No importa si vives en las comunidades más pobres de la montaña de Guerrero o en los barrios más caros de el municipio de Nicolás Garza García en Monterrey. Te identificas con el mismo instrumento, te dan la misma boleta, votas en la misma acta, tu derecho es el mismo y no importa cuánto dinero tienes, no importa tu edad, no importa el color de tu piel, bueno, a partir de los 18 años obviamente, pero todos valemos lo mismo. Habíamos hecho todo para que eso fuera posible. Al otro día iba a salir un ejército cívico, ciudadano, y ahí tengo una diferencia con el doctor Morales, porque dice, el INE se alejó del cuerpo social. Pues si nos hubiéramos alejado no habría elecciones, porque quienes hacen las elecciones son los ciudadanos, es el cuerpo social, son ellos los que instalan las casillas, esperan a sus vecinos, los identifican, les dan la boleta. La elección, el INE es un facilitador de una elección que está en manos de los ciudadanos. Y esos ciudadanos son los que cuentan los votos y llenan las actas que son la base jurídica para la elección. Y hubo más de 800,000 ciudadanos, vecinos de los electores, que se hicieron cargo. Si no estuviéramos cerca del cuerpo social, no habría elecciones. No es un mérito solo del INE, es un mérito de la conciencia cívica que sigue existiendo en nuestro país. Y ese es el principal capital político de la democracia hoy, que la gente se apropia de su presente y de su futuro, la gente sale a votar. Aquí no tenemos voto obligatorio, pero vota el 60 y tantos %. En Argentina y en Uruguay, donde el voto es obligatorio, y si no te ponen unas multas importantes, no te dan pasaporte, puedes incluso no inscribirte a la universidad, vota el 80 y tantos %. Entonces nosotros, para no tener voto obligatorio, no tenemos un porcentaje de participación menospreciable. Bueno, pues teníamos todo listo y me invita Televisa a un programa la noche anterior para resolver dudas de la ciudadanía con micrófono abierto, teléfono abierto, había mucha gente contestando los teléfonos y nos preguntaban cosas, ¿no? Y la pregunta más frecuente es si era verdad que el marcador que había distribuido el INE desaparecía la marca. Uno votaba por un partido, metía la boleta a la urna y ahí se esfumaba y aparecía en el emblema de otro partido, como si Harry Potter estuviera ahí dentro. Bueno, pues eso era una superchería, era una tontería, pero la tontería
se ha ido apropiando del espacio público y desplazando y dañando a la inteligencia de la conversación pública. Eso es lo que pasa con la posverdad. Y yo me sentí en la obligación de combatir eso. ¿Con qué? Con datos. Datos verificables. No son mis datos que yo traigo. Son los datos que se pueden comprobar como nos enseñaron en la universidad, en la UNAM, a hacer. Entonces, ¿quieres discutir la economía? Busca los datos de la economía. ¿Quieres discutir las elecciones? Busca los datos verificables de las elecciones. Y entonces, dije yo, claro, al otro día estábamos todos muy contentos porque la elección había salido muy bien, nos la empañó que a la selección la eliminó Brasil la mañana siguiente, se acordarán en el Mundial, pero realmente en términos del proceso político, México había vivido su tercera alternancia, como decían los comentaristas, en 4 elecciones y ahora hacia una opción que nunca había ocupado el gobierno. Es decir, México en 18 años, de 2000 a 2018, había permitido por la vía pacífica institucional que prácticamente todo el espectro político hubiese llegado a la presidencia de la República, hubiera ocupado el poder. Se dice fácil, pero es resultado de muchas luchas de muchas generaciones de mexicanos. Y entonces yo quise explicar cómo unas elecciones bien hechas, con altos niveles de participación, muy competidas, no fueron una casualidad ni un accidente, porque en la vida política de las sociedades, sobre todo cuando se trata de logros, como es la democratización, no podemos darles una explicación bíblica de que se nos apareció la democracia. No, no es el Tepeyac, es una construcción, es una evolución. Y esa evolución, zigzagueante con sus tropiezos, es fruto justamente del compromiso democrático y del reclamo democrático de muchas generaciones, decía yo, digo yo, quizá de medio siglo para llegar a donde estamos, desde el 68 es posible. ¿Y dónde están las claves de esas elecciones genuinas? Un padrón electoral confiable. No es que tengamos un trauma con Bartlett, es que en el 88 no había padrón confiable, es que había rasurados en el padrón, es que desde la Secretaría de Gobernación se decidía quién podía votar y quién no. Y aparecieron muertos que ya estaban sepultados el día de las elecciones de 88, que habían aparecido como sufragantes. No es que sea un trauma, es que es una vergüenza. Y no queremos que eso se repita. Y para eso el padrón electoral tiene que estar en manos de una autoridad confiable, no del gobierno en turno, sea quien sea. El gobernante en turno siempre va a decir que él es el más honesto y el más bueno. Sí, porque algo de confianza tuviste, estás donde estás. Pero en democracia no basta con que el gobernante se diga que es honesto. Hay contrapesos porque el poder absoluto se desborda. Y entonces decidimos que las elecciones no las podía seguir organizando el propio gobierno, que el gobierno no podía ser juez y parte precisamente por las malas prácticas que se han dado. En otros países eso no preocupa, pero son otros países, son otras historias. Nosotros tuvimos que construir un padrón electoral desde cero, confiable. Tuvimos que hacer la distritación con criterios no partidistas, sino con criterios científicos, lo comentábamos con la maestra Goris, como gente de la universidad, matemáticos, demógrafos, en fin, nos han ayudado a ese trabajo. Construimos un procedimiento electoral abigarrado, complejo, que permite que sean los ciudadanos los que se hagan cargo de la elección.
Nosotros visitamos a casi 12 millones de ciudadanos, ustedes, algunos de ellos seguramente, fueron invitados o sus familiares a participar como autoridad de mesa directiva de casilla, y esto permite, junto con la presencia de los representantes de los partidos, que sea un procedimiento transparente, controlado, muy vigilado. Tenemos acceso de todos los actores sin que tengan que comprar ellos el espacio en radio y televisión. Tenemos un piso de financiamiento que permite equidad. Tenemos partidos que mueren porque no tienen respaldo ciudadano. En esta elección, simplemente la última, salieron 2 partidos del sistema, el Partido Encuentro Social y eso que postuló al candidato a la presidencia que resultó ganador con amplio margen, y el Partido Nueva Alianza. Y se trata de una puerta giratoria, es decir, no es un club reservado de partidos que ya están ahí y que van a permanecer siempre ahí, ¿no? Si los ciudadanos no están conformes con los partidos existentes, pueden formar otros. Tan es así que hace 6 años Morena no existía y hoy nos gobierna. Si no tuviéramos la institucionalización, la institucionalidad y las reglas que permiten que los outsiders se vuelvan insiders, o para decirlo de otra manera, que las minorías se vuelvan mayorías, que esa es una regla, es un principio de la democracia. La democracia no solo tolera la disidencia, la favorece, respeta a las minorías, incluido su derecho a volverse mayorías. Y eso pasó en México. Tenemos ahora la figura de los candidatos independientes. Algunos de ellos no vinieron a refrescar la vida política porque incurrieron en prácticas que también incurren los partidos políticos. Y eso nos recuerda que esta es la contienda por el poder, no es una reunión de arcángeles. Por eso hay que tener reglas y garantías y controles. Y en efecto, puede haber quien quiera comprar el voto, pero lo que tenemos es la demostración de que lo que abunda es el voto libre y secreto, no coaccionado ni comprado, sino como nos explicamos que vivamos lo que yo en el libro llamo la era de la alternancia, no solo a la presidencia de la República. Fíjense ustedes, en las gubernaturas que han estado en juego en los últimos 5 años, andamos arriba del 67% de alternancias. Es decir, hay el doble de posibilidades de ganar una elección yendo desde un partido opositor, desde las oposiciones, que estando en el gobierno. ¿Y eso qué quiere decir? Que estar en el poder no le da a uno ninguna ventaja. Y si nos vamos a las estadísticas de las alternancias en los municipios, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿es la compra y coacción del voto, como se repite y se repite y se repite, lo que está marcando los procesos electorales? Yo creo que la evidencia dice que no, que lo que está presente una y otra vez es el voto de castigo, y ese voto es el voto libre, porque si estuvieras coaccionado no podrías votar en libertad, y eso permite que la democracia en México sea lo que Karl Popper decía en su planteamiento de la democracia minimalista. Es el único sistema que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramar sangre. Pues es mucho en un país con tanta violencia. Que por fortuna no esté presente entre nosotros la violencia política. Que nos podamos deshacer del PRI, luego del PAN, luego otra vez del PRI, con el voto, sin tener que quemar palacios municipales, sin que haya muertos. Se dice rápido, pero fíjense ustedes que en los 2 siglos que tiene nuestro país como nación independiente, apenas llevamos 20 años haciendo esto.
porque en el siglo XIX y buena parte del XX eran las sazonadas militares y violentas las que determinaban quién iba a ser el presidente. Primero se ganaba la batalla y luego se hacía la elección, que ratificaba el triunfo militar. O teníamos elecciones donde de antemano sabíamos quién iba a ganar. El gran evento antes no eran las elecciones, era el día del destape, cuando el presidente en turno designaba a su sucesor. No había ni debates presidenciales. El nuevo ungido, pues ni siquiera se le ocurría acercarse a debatir con esos señores que eran meramente testimoniales. Él andaba en sus giras, recabando los sentimientos del pueblo, ¿no? Y los otros ni siquiera tenían, no había ni la deferencia de debatir con las oposiciones. Fue hasta 1994 que tuvimos el primer debate. Ahora, en la última elección tuvimos 3. Ahí trato yo de contar cómo pues le metimos unas reglas para que el debate fuera un poco más ágil, que fuera debate. Porque todavía en 2012, a lo mejor ustedes, los más jóvenes, no se acuerdan, porque fue hace 7 años, pero en el segundo debate, cuando los dos candidatos punteros se encontraron por última vez, que eran López Obrador y Peña Nieto, no se dijeron una sola palabra, no se criticaron. Fue el antidebate, fueron 2 monólogos en un mismo set de televisión. Nosotros dijimos, eso no, que discutan. Y bueno, ya la calidad del debate depende de los candidatos. Pero lo que quiero decir es que hemos ido dándonos un conjunto de procedimientos que nos aseguran elecciones genuinas. La importancia de tener resultados la noche de la elección. Todavía nuestra ley tiene algunas reminiscencias que nos mandata empezar a sumar los votos de las casillas al miércoles siguiente. Imagínense ustedes que nos vamos a dormir el domingo con una autoridad que dice nos vemos el miércoles o el jueves. Es pura inestabilidad política, irresponsabilidad. Por eso existe el conteo rápido y el PREP, que el conteo rápido pues es el resultado de un buen muestreo, como platicábamos con la maestra Goris, y entonces pues la ciencia se pone al servicio de la democracia. Y por eso el año pasado, a las 11 de la noche, el consejero presidente del INE dijo, pues ganó López Obrador, por tanto, y se confirmó. Entonces, tenemos procedimientos para asegurar que estas elecciones, que tenemos elecciones genuinas. Ahora, ¿la democracia vive, goza de cabal salud? Pues no. En buena medida, porque nuestra democratización se ha dado en años muy malos para el país. Malos en términos de crecimiento económico, de inclusión social, de corrupción impune y sin duda de la mayor crisis de inseguridad y violencia en un siglo. Bueno, pues ¿cómo la gente va a estar satisfecha? A mí me parece normal que haya insatisfacción, pero creo que tenemos la obligación de plantearnos que todos esos desafíos que tenemos, empezando por el de la seguridad pública, pues no van a resolverse más fácilmente si renunciamos a lo que ya tenemos en materia de derechos políticos. Y por supuesto, tenemos todo un déficit en derechos sociales, la pobreza masiva, la desigualdad oprobiosa. Pero la pregunta es, otra vez con gobiernos autoritarios, regresando a eso, ¿es cómo vamos a hacer mejor frente a estos problemas que no hemos sabido resolver? Yo creo que no. Yo creo que México tiene pendiente la asignatura de resolver sus pendientes en derechos sociales sin tirar por la borda los avances en derechos políticos. Y creo que el
problema de la inseguridad no se va a resolver si lo que tenemos son gobernantes con menos controles a sus decisiones. Porque el gobernante con menos control es un gobernante más autoritario. Y el autoritarismo nunca ha contribuido a que los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad se fortalezcan. Al contrario. Así que, pues a mí me parece que estamos en un momento complicado, en el cual mucho de lo que hemos conquistado se puede perder, y en buena medida ese es el combustible del libro, mi preocupación. Que yo diga que México tiene avances democráticos no es porque yo esté conforme con lo, y bueno, ya hicimos la tarea y a descansar. No es desde el conformismo, es desde el miedo de lo que está pasando en otros países. ¿Qué pasa si las cosas no van bien y cunde el desencanto? Pues ahí está la experiencia brasileña, aquí cerca. Un señor con un discurso totalmente xenófobo, misógino, con soluciones fáciles, triunfando. Lo mismo al norte, en Estados Unidos, lo mismo en otras latitudes. Bueno, no estamos aislados del mundo. Por tanto, yo quise hacer un libro pensando incluso, lo digo así, en las nuevas generaciones. No es cierto, como bien decía Saúl, que la democracia en México empezó el 1 de julio de 2018 por un resultado electoral. No, todo lo que habían hecho muchas generaciones para garantizar el respeto al voto hizo posible el resultado electoral. Fue la democracia la que permitió el resultado electoral, no al revés. Pues cuidemos esa democracia, preservémosla para que en libertad, como estamos hoy, podamos deliberar sobre nuestro futuro. No será renunciando a nuestros derechos políticos, a la vocación democrática de contener al poderoso, sea este quien sea, como vamos a encontrar el atajo para enfrentar nuestros otros problemas. Entonces, pues yo quiero compartirles mi preocupación al mismo tiempo que un conjunto de datos verificables acerca de cuál es la realidad de nuestros procesos electorales y que ustedes puedan utilizarlos. Yo no quiero que todo mundo esté de acuerdo con mis tesis, pero sí pretendo que mis dichos se puedan comprobar y a partir de corroborar, debatir. Esa es la discusión racional, no aquella de yo creo, de creencias, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Entonces, esa es la aportación que yo hago. Ahora me decía Saúl de la cantidad de gente que ha salido de aquí de la FES y que ha ocupado un asiento en el Consejo General del INE, en los consejos de las autoridades electorales locales, pues seguramente a algunos de ustedes les tocará en el futuro, pues ahí hay algo que a lo mejor les es útil para saber cómo lidiar con la posverdad en estos tiempos donde uno debe de defender a la democracia. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Ciro Murayama, por compartirnos esta experiencia con todos estos jóvenes que, como bien dice, estamos confiados de que el día de mañana ocuparán un lugar desde el cual nos permitirán seguir en democracia en este país. Tenemos unos minutos para hacer unas preguntas. Creo que por ahí debe haber algunas inquietudes, ya hay aquí 2, 3 inquietudes, entonces no sé si tenemos por ahí un micrófono. Se ve, no, ahí está, se ve ya. Así que nos ayuda, Cristian. Sí. Buenas tardes. Bienvenido, doctor Murayama, aquí a la FES Acatlán. Es un gusto tenerlo. Sin duda, preguntar cosas sobre datos
e investigaciones certeras y verificables es todo un reto. Y yo me voy a ir a la parte conceptual para tratar de hacer una pregunta. No hay discusión, ni es toda la culpa de las instituciones electorales de los problemas que tiene la democracia. Yo creo que su libro lo hace evidente. Y otros textos que demuestran los avances democráticos que una y otra vez se han alcanzado por varias generaciones. Pero lo que me preocupa es el concepto que usted maneja, que es la posverdad, ya que quienes se han centrado en socavar esos avances, en gran medida han sido los propios actores políticos, dicho, los partidos políticos. El descrédito a las instituciones electorales lo promovieron los propios partidos, y ahí tenemos varios ejemplos. Y la autoridad electoral lo que ha hecho es mecanismos y reglas para tratar de enfrentar esos cuestionamientos. Y ahora esa posverdad está enfrentando un discurso muy complejo, que es el de la insensibilidad, el del derroche económico, etcétera, etcétera. Y es preocupante porque yo creo que en ese sentido el discurso de la autoridad electoral ya se agotó. Elecciones caras por la desconfianza. Es un discurso que ha tenido mucho tiempo. La pregunta concreta es cómo enfrentar esta posverdad en un discurso que dice y habla de insensibilidad económica por la propia desigualdad. ¿Cómo se va a enfrentar ahora esto desde los institutos electorales para poder fortalecer esta democracia? No sé si escuchamos otra pregunta. Teníamos una pregunta por acá y teníamos una pregunta por acá. Entonces, ya le llegó el micrófono allá y luego escucharíamos. A ver, adelante. Bueno, sí, yo tengo una pregunta con respecto a, por ejemplo, toda esta discusión que se está llevando al día de hoy, de hecho, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, acerca del financiamiento de los partidos. Creo que es importante y bueno, ahí me gustaría saber un poquito acerca de su opinión, ¿no? O sea, porque se habla mucho de la reducción de los partidos de un 50%, otra de que debe ser una parte proporcional, otra de que deben de atenderse a ciertas fórmulas, ¿no? Aritméticas de que, o lo que bien Kumamoto creo que dijo en su momento, ¿no? De sin voto no hay dinero, o sea, que atendiera a esos tipo de cuestiones. ¿O usted desde su punto de vista considera que debería abrirse también este espectro al financiamiento privado de los partidos y pues obviamente una reducción mayor, ¿no?, al financiamiento público? Es como muy puntual. Ok, gracias. Y la tercera pregunta la tenemos acá. Es que tengo tres, no importa. Muy sencillitas. Tengo tres preguntas. Ay, bueno. Muy sencillitas. Tres en Rápido. uno. ¿Cuáles son las características de la confianza y seguridad que el INE sustenta en la participación tecnológica y científica para el proceso de elecciones actualmente? Segunda, ¿qué temores tiene el INE de que la actual administración en el próximo proceso electoral? Tercera, ¿cuáles hechos se han dado respecto a la participación del narco en los procesos electorales municipales? Son todas. Gracias. Gracias por el abuso. Gracias. Bueno, fueron muy precisas, no necesariamente fáciles, ¿no?, estas preguntas. A ver, empiezo por el principio. Es cierto que buena parte de las críticas a la autoridad electoral, y creo que más allá de la autoridad electoral, a la democracia misma, viene de los actores políticos, incluso de los principales beneficiarios del cambio político, que no lo han valorado o que lo minusvaloran. Todo era oscuridad hasta que llegamos nosotros. Bueno, pues esa manera de entonces negar la pertinencia de tener elecciones confiables, pues nos lleva a lo que decía Saúl. Bueno, entonces se vale cualquier tipo de consulta. Lo que pasa es que esas consultas, que pueden ser muy baratas, porque no hay padrón, porque no hay urnas para todos, porque no hay porque en vez de tener una bodega resguardada con la presencia de los representantes, se llevan las urnas a su casa, los propios organizadores de la elección,
y todas esas prácticas, bueno, pues es muy barato violar los derechos de los ciudadanos, porque al final es una burla. Ahora, son tan caras las elecciones, yo creo que eso se ha repetido una y otra vez, y entonces ya queda como verdad. Pero déjeme darle un dato. Pedimos este año 12.500 millones de pesos para el INE, para el presupuesto 2020. ¿12.500 millones de pesos son mucho? Sí. ¿Qué tan mucho? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es el presupuesto de egresos de la Federación? La propuesta que mandó Hacienda. 6.1 billones de pesos, o sea, 6 millones de pesos. ¿Cuánto es 12.5 de eso? Es el 0.20%, es decir, 20 centavos por cada 100 pesos o 1 peso por cada 500 pesos. Si nosotros fuéramos la Cámara de Diputados y tuviéramos que repartir, diríamos, a ver, para que México se sigan dando elecciones para renovar pacíficamente el poder, para garantizar el derecho a la identidad y al voto de 92 millones de ciudadanos, a eso destinamos 1 peso, que es el presupuesto. Quedan 499 pesos para todo lo demás. Bueno, eso es lo que nos cuesta, una quinentava parte. O sea, realmente podemos, si quieren, desaparecer al INE. Con ese peso no vamos a cambiar la realidad social ni económica del país y vamos a meternos en una crisis política de enormes proporciones, si no tenemos elecciones confiables. ¿Dónde está lo racional? Ahora, el financiamiento a los partidos, eso es un tema abierto que puede revisarse. Yo he sido crítico a la reforma de 2014, en la cual el mecanismo de asignar financiamiento a los partidos que había a nivel federal se replicó a nivel local y eso disparó como en 1.500 millones de pesos anuales. Bueno, se puede sin duda revisar. ¿Qué es lo que me preocupa de la fórmula actual? Que es todos a la mitad. Sí, nada más que la mitad no es lo mismo si tú tienes 1.600 millones de pesos que si tienes 200 o 300. Y en esta fórmula, por ejemplo, Morena se quedaría con el doble de recursos de lo que tuvo antes de la elección, mientras el resto de los partidos irían a la mitad. Entonces, pues es una propuesta que tiene un beneficiario claro y unos afectados claros, que es toda la oposición. Bueno, a mí reformas electorales para dañar a la oposición me parecen contrarreformas electorales. Ahora, fórmulas como la de Kumamoto, yo lo discutí incluso con él de manera muy cordial, pero me parece un despropósito decir sin voto no hay dinero, es decir, es alimentar el discurso más antipolítico posible. Si no vas a votar, se baja el financiamiento a los partidos. Entonces, ¿cómo, ahuyentando al ciudadano de ejercer su derecho político fundamental, mejoramos la democracia? Yo creo que hay que incentivar la participación y en todo caso corregir en la fórmula legal el monto de financiamiento. Yo no vería ningún problema en que en el financiamiento local se pudiera reducir, por ejemplo. Sobre la seguridad científica, bueno, hay distintos, el PREP es auditado por la UNAM, el conteo rápido es hecho por científicos, el líquido indeleble es hecho por el Politécnico Nacional, auditado por la UAM, todos nuestros procedimientos de materia de comunicaciones y seguridad pues son auditados por centros de educación superior. En procesos tan complejos, la autoridad electoral no puede estar de espalda al conocimiento especializado. Por eso decía yo que la ciencia también ayuda a la democracia, cuando certifica que las cosas se hacen bien. Temores del INE, pues muchos, ¿no? Por ejemplo, la idea de una reducción de presupuesto que nos meta en complicaciones para instalar casillas, pues eso sería muy grave. Está en puerta la renovación del Consejo General del INE con 4
consejeros, pues yo espero que no sea un mecanismo de rodillo parlamentario y una imposición, sino que sea gente que goce de la confianza del conjunto de los actores políticos y no nada más del visto bueno del partido en el gobierno, porque eso creo que lo peor que puede haber es un consejero a las órdenes del gobierno, sea este gobierno el que sea. Y sobre el tema del narco, yo creo que el narco es una cosa tan grave en nuestro país que no se puede minusvaluar, pero mi experiencia me dice que la mejor manera de no mezclar violencia con política es también saber distinguir cuáles son los roles de las autoridades y decirlo así. A nivel federal no hemos tenido ningún problema de esa naturaleza. Nosotros trabajamos con gente de los pueblos, que son los chicos y chicas que andan capacitando, les conocen, saben que no es gente extraña y permiten que se instalen las casillas. Nosotros no levantamos información de si hay presencia de gente que se dedica a unas cosas o a otras. Para empezar, por seguridad de los chicos que trabajan por nosotros. Si nosotros nos dedicáramos a levantar esa información, los estaríamos poniendo en riesgo su vida, porque entonces parecerían espías del gobierno. No, nosotros no nos metemos en eso, no tenemos el más mínimo interés. Ahora, que el narco pueda afectar la vida política de algunos municipios, pues es que afecta la vida toda, ¿no? O sea, si no se puede ir a la escuela, si no se puede tener un negocio, si hay pueblos desplazados, pues el problema es de otra naturaleza y tiene que ver con la posibilidad de que el Estado mexicano sea Estado sobre su territorio. Pues lo de Culiacán nos dice que en eso tenemos mucha materia, pero como de seguridad yo no sé nada, pues no quisiera aquí balbucear más cosas. Gracias. Pues gracias, doctor Ciro Murayama. Me gustaría, en nombre del doctor Manuel Martínez Justo, darle un reconocimiento y agradecerle por su presencia el día de hoy aquí. Me gustaría darle un reconocimiento al doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, por haber participado con alumnos y profesores de la ABES Acatlán. Voy a ponerme los lentes porque ya sigo sin leer. Su puntual análisis e interesantes disertaciones derivados de su amplia experiencia profesional, contenidos en el libro La democracia a prueba, las elecciones en la era de la posverdad, el cual hizo el honor de presentar en nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias a usted. Le damos también un reconocimiento al maestro Saúl Mandujano Rubio por su valiosa participación como presentador del libro. Muchísimas gracias. Gracias. Y también al doctor David Morales González por haber sido comentarista este día. Muchísimas gracias, David. Gracias. Esto es para el doctor, ¿verdad? Doctor, pues qué mejor que compartir conocimiento de la universidad con un presente que le ofrece la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, por habernos estado aquí, y también al maestro Saúl y al doctor David. Muchísimas gracias a todos y con esto le agradecemos a todos los que están aquí el haber compartido. Nos ponemos de pie para, como siempre en todos nuestros eventos universitarios, cerrar con una tradicional Goya y hacerle una despedida muy universitaria al doctor Ciro Murayama. Entonces, no sé, ¿alguna voz? La voz por allá. Claro que sí, vamos a anunciar, por favor. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, cachú, cachú, ra, ra, cachú, cachú, ra, ra. Goya, Universidad, 1, 2, 3, Acatlán.